Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener temas variados aquí. Sí. Vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de este tema que irrumpió en la agenda pública esta semana y que tiene que ver con Vicentín, la agroexportadora. Que, bueno, el presidente de la Nación, acompañado por Matías Culfas, por Anabel Fernández Sagasti y por el interventor de la empresa Vicentín, Gabriel Delgado, bueno, hicieron una conferencia de prensa para anunciar justamente esto, la intervención de la empresa y después el posterior envío al Congreso de la Nación de una ley para expropiarlo, de un proyecto de ley para expropiar la empresa, lo cual generó un revuelo importante, algunas críticas y demás sobre las formas y sobre el fondo de la cuestión. Lo cierto es que, bueno, esto derivó en algunas horas después en algunas dudas sobre si se iba a avanzar o no en la expropiación. Y hasta hace minutos nada más una reunión en Olivos con el gobernador Perotti, el gobernador de Santa Fe, donde tiene sede por supuesto la empresa Vicentín, el presidente, el titular de la empresa Vicentín también allí presente, bueno, abriendo otra instancia, parece distinta a la que se planteó por lo menos en la conferencia de prensa del comienzo, esa era la expectativa que había. Bueno, vamos a estar analizando esta cuestión, cómo puede jugar también en términos económicos, en expectativa, porque está en el medio de la negociación de la deuda, si suma o resta para esa negociación que se viene postergando ya en el tiempo. Bueno, vamos a hablar con el economista Jorge Ingáramo en un ratito nada más sobre ese tema. Y también vamos a tocar el tema Vicentín con un referente de la industria de Córdoba, como es Hércole Felipa, el ex titular de la Unión Industrial de Córdoba, presidente de la cooperativa láctea Manfrey y el referente de la Unión Industrial de Córdoba ante la UIA, ante la Unión Industrial Argentina. Bueno, vamos a analizar ese tema y también un relevamiento que hizo hace muy poquito tiempo la Unión Industrial de Córdoba, que lo presentó esta semana, sobre la situación de sus asociadas en medio de la pandemia. Allí hay algunos datos muy importantes que vamos a repasar con Hércole Felipa en un ratito nada más. También vamos a tratar el tema del conflicto del transporte. Esta semana hubo manifestación aquí en Río Cuarto. Vamos a hablar con Julio Titarelli, el titular de la SAT, para saber, bueno, cómo está la situación, cuándo se puede llegar a normalizar, si puede haber algún tipo de arreglo que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Claro. Y si finalmente van a llegar los fondos nacionales que se están esperando para completar los salarios. Claro. El gran problema que existe en estos momentos en el transporte. Claro. ¿No? ¿Qué pasó con el acuerdo que firmaron? Claro. Nada. Vamos a consultarlos con Julio. Claro. Y también vamos a hablar de la cuestión de las elecciones municipales que sigue dando tela para cortar porque se acaba de presentar hoy en el Tribunal Superior de Justicia la UCD, que hizo un planteo y está pidiendo que se declare inconstitucional la prórroga y el nuevo pedido de elecciones, el nuevo calendario de elecciones fechado para el 27 de septiembre. Y también está en eso, analizando la situación, Riocuartenses por la Ciudad, que lleva a Eduardo Vescopa de candidato a intendente. Vamos a hablar precisamente con la apoderada de Riocuartenses por la Ciudad, Claudia Bringas. Bueno, ya se ha judicializado, sí, ¿no? Ya ahora va a tener que definir el Tribunal Superior de Justicia, la máxima instancia que es la que tiene que decidir cuando hay un conflicto institucional del tipo que está teniendo Río Cuarto, que no pudo hacer las elecciones por la pandemia. Se decidió prorrogar el mandato de Llamosas y de los concejales y ahora uno de los partidos que no firmó el acta de acuerdo, por supuesto, claro, la UCD, plantea que lo que se está haciendo es inconstitucional. Se complicó la situación. Gran interrogante. Vamos a la pausa, ya volvemos. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y decíamos que íbamos a hablar con un economista, con Jorge Ingáramo, que mañana va a estar participando de unas jornadas granaderas
que habitualmente organiza la Bolsa de Cereales de Córdoba junto con la Asociación de Frigoríficos, FIFRA, y el auspicio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, el IPCBA. Bueno, va a ser uno de los panelistas, en modalidad Zoom, por supuesto, como se usa todo ahora en este tipo de reuniones, pero lo vamos a aprovechar porque allí va a hablar también del caso Vicentín, además de dar algunas perspectivas de la economía en tiempos de pandemia, mientras la Argentina trata de negociar la deuda y con el caso Vicentín en el tapete. Todos esos ingredientes tiene la economía hoy. Los saludamos a Jorge Ingaramo, que ya está en comunicación con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, qué combo ¿no? Que hemos planteado en un ratito nada más. Hemos dicho, bueno, la economía en medio de la pandemia, la deuda que parece que de alguna manera se va acercando a un momento importante de la negociación y mientras tanto irrumpe Vicentín en el escenario, ¿no? Bueno, empecemos por la economía dentro de la pandemia. La pérdida de puestos de trabajo es importante, se habla de más de 700.000 puestos de trabajo perdidos. Hoy salió la tasa de inflación, que yo creo que es un dato irrelevante a los fines, digamos, sirve los fines estadísticos para no cortar la serie, pero no tiene mayor importancia. Estamos en una situación donde todas las predicciones sobre el nivel de actividad económica van desde una caída estimada por el Banco Mundial en 7,7% en este año, hasta la del 10,5% que algunos economistas privados tienen. Yo creo que va a estar más cerca del 10 que de 7,5%. Así que esos son los indicadores macro que tenemos que ver. No sabemos qué piensa hacer el gobierno en la salida de la pandemia, porque claramente lo que vino haciendo la política económica hasta ahora salió casi todo bastante mal, para decirlo dicho rápidamente. Pese a eso, hay algunas cosas que no son tan desalentadoras. Por ejemplo, la caída de la recaudación del mes de mayo no fue tan mala como lo esperado, y además toda la emisión de pasivos del Banco Central que hubo que hacer, lisa y llanamente emisión monetaria, pero también los pases que el Banco Central toma con los bancos y la renovación del ELIX, todo eso ha sido importante, es muy significativo, pero todavía está dentro del sistema financiero, lo cual nos tranquiliza de que si rápidamente se resolviera el problema de la deuda y se pudiera volver rápidamente al mercado de capitales y al mercado de bonos para el endeudamiento, bueno, en los pagos de aguinaldos, que es un dilema sustantivo de política monetaria, porque va a haber que emitir 150.000 millones de pesos, los pagos de aguinaldos se podrían absorberse mediante emisión de títulos públicos en pesos. Ahora el Banco Central el Tesoro está usando la modalidad de títulos indexados con SER, con el costo de vida, con lo cual esa demanda podría existir si la Argentina sale rápidamente del problema de la deuda. En ese sentido estamos absolutamente atrasados, ya estamos en default, ya los seguros de crédito de default ya prácticamente están por cobrarse, o sea, los que nos financiaron han tomado a la Argentina como default. Hemos sido recategorizados negativamente por dos calificadoras de riesgo, así que claramente estamos en default. Todo el mundo habla de que estamos a punto de arreglar, porque el Fondo Monetario Internacional partió la diferencia entre 53 y 45 que había. Entonces el fondo dijo que sean 50, bueno, pero los acreedores no dicen nada. Recién mañana parece que se va a conocer verdaderamente la propuesta. Bueno, y estamos en todo este maremoto y aparece lo de Vicentín, que por supuesto se da de patadas con la creación de confianza, la mejora en la negociación de la deuda externa. Bueno, eso fue un desastre porque la caída de los títulos públicos ha sido importante, ha vuelto a subir el riesgo país, han caído los activos en Nueva York. La acción de YPF, que había llegado a 6,60, está otra vez en 5,80 en Nueva York. O sea, bueno, este es un rápido panorama de cómo estamos. Jorge, la situación de Vicentín, lo que está ocurriendo a nivel nacional con esta empresa que es una de las principales exportadoras de cereales del país, ¿contribuye, perjudica o es irrelevante en términos de negociación de la deuda? No, perjudica totalmente. Ya se vio claramente cuando se conoció la noticia. El lunes se conoció la intervención, que usaron la palabra concreta, expropiación. Al día siguiente se derrumbaron las acciones argentinas en Nueva York y se derrumbaron los títulos públicos. Claro que perjudica. Lo que era una mejora
en la compra de los portafolios que venían haciendo los propios bonistas, que estaban comprando sus propios títulos, que estaban en una paridad del 41 o 40% y lentamente se fueron arrimando al 48%. Bueno, esos días se derrumbaron y hoy ni le cuento, porque hoy apareció encima una brusca caída en Wall Street producida por la segunda ronda del coronavirus y algunas malas noticias económicas en Estados Unidos, sobre todo de desempleo. Entonces, en ese marco, claramente perjudica definitivamente, porque es una pésima noticia para la seguridad jurídica, para la erradicación de inversiones en Argentina, para la aceptación de títulos. Además, digamos, contradice totalmente lo que Guzmán le había dicho a los acreedores, a los bonistas, que la Argentina no podía tomar más deuda, y por eso rechazaron los $5.000 millones del Fondo Monetario Internacional allá por el mes de octubre, noviembre, y la Argentina no podía tomar más deuda, y ahora nos vamos a enganchar con una deuda que seguramente la de la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, y la del ING, si la empresa se estatizara, terminaría claramente en las espaldas del Estado. O sea, es totalmente contradictorio lo que se está haciendo con Vicentín con lo que debería hacerse para generar un marco de confianza que pudiera atraer inversiones y alentar a los bonistas a aceptar que la Argentina tiene una cierta capacidad de recuperación, porque si se hacen estas cosas, claramente la expectativa que tienen los bonistas de que la Argentina no se va a recuperar más. Ya la primera propuesta fue rechazada con un 82% de los bonistas, y esa alternativa directamente prácticamente implicaba no pagar nada durante el periodo de Fernández. Bueno, eso fue corregido, pero fue corregido tan pobremente que todavía estamos chapaleando el mismo barro que chapaleábamos allá a comienzos de mayo. Jorge, el kirchnerismo sostiene que hay países incluso desarrollados del mundo, como Alemania, rescatan empresas que estaban en complicaciones, como por ejemplo Lufthansa, y nadie se rasga las vestiduras, ni se horroriza, ni dice que se está yendo al comunismo. ¿Son casos comparables? No, porque acá no hay un rescate. Acá lo que originalmente se habló de rescate, después el discurso cambió y se está por mandar un decreto con la expropiación. La declaración de utilidad pública por causas completamente anecdóticas, que no tienen ninguna clase de asidero jurídico, no hay ninguna necesidad ni ningún interés público en expropiar Vicentín. Que una empresa tenga que ser rescatada por razones regionales, de empleo y demás, es perfectamente lógico. Además, cuando muchos principales acreedores de Vicentín son cooperativas, productores agropecuarios, agronomías, el Banco Nación, el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Banco Hipotecario. O sea, se justifica que uno haga una acción inteligente de rescate de la compañía para ponerla de vuelta en orden y seguir funcionando dentro de un marco privado con algún socio estratégico que se haga cargo de refinanciar las deudas refinanciables, pagar las deudas pagables. No digamos, si uno analiza financieramente el problema de Vicentín, no es un problema dramático. No estamos hablando de una fortuna. Los famosos 30.000 millones de pesos que hay de deuda con productores son 2 millones de toneladas de soja. Y además eso es giro comercial normal de una compañía. Ayer escuchábamos que Vicentín ayer pagó 100 millones de pesos. Bueno, 100 millones de pesos es más o menos el equivalente diario a un giro comercial de 30.000 millones de pesos anuales. O sea, si el giro comercial de Vicentín es de 30.000 millones de pesos anuales que se van renovando en las cosechas con los productores, bueno, eso se puede fácilmente recomponer, porque, por ejemplo, vamos a suponerle un ejemplo. Si YPF Agro proveyera de insumos en canje en pago de esa deuda de Vicentín, y a cambio de ello los productores le vendieran su soja, por ejemplo, y YPF Agro procesara la soja en la planta de Renova en Rosario, en Timbúes, bueno, ahí prácticamente vuelve el giro comercial y lo que hoy es deuda, 30.000 millones de pesos, se transforma en giro comercial normal de la empresa. Si son 2 millones de toneladas, no es nada en términos la Argentina produce 50 millones de toneladas al año. Así que esas cosas se pueden resolver. Un rescate inteligente a la deuda con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial la puede reprogramar, puede pedir un waiver
porque la empresa está bajo un rescate y bueno, se puede hacer una prórroga de plazos, una reducción de intereses, etcétera, etcétera. Sí, todo eso se puede negociar, no estamos hablando de una cosa que no tenga solución. O sea, un rescate inteligente se puede hacer. De hecho, había 3 grupos interesados. Jorge. Así que si había 3 grupos interesados, no convendría. Lo que pasa es que, claro, algunas ofertas que se hicieron fueron rechazadas porque, bueno, se creía que había alguna chance de resolver el problema por otras vías, que por supuesto la famosa vía santafesina. Pero ahora está claro que esa vía santafesina no es tan simple de arreglar, porque, digamos, como se dice habitualmente, 2 pobres no hacen un rico. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir alguien pesado, que no sea YPF Agro solamente, porque YPF Agro tiene también sus problemas. Además, YPF Agro, para poder traer financiaciones de exportación y volver al giro comercial normal de Vicentín, tiene que ampliar su capacidad de crédito externo, que en este momento no es precisamente lo más fácil de conseguir, y más aún en un momento como el actual en la Argentina, donde tenemos un dólar que está total y absolutamente atrasado en términos financieros. Entonces, claro, ¿quién va a traer plata de afuera para cobrar un dólar de 68 o 70 pesos? Y después, cuando va a tratar de sacarlo como utilidades al exterior, tiene que comprar en contado con liqui a 106. Entonces, así en ese marco económico no hay chance de que se pueda resolver el problema. Pero el problema en sí no es ninguna cosa insoluble. Jorge Ingaramo, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. Un gusto, muy buenas noches. Gracias. Bueno, era la visión de la economía, pero también de la situación que ha generado el anuncio de intervención que se concretó hoy y de expropiación de Vicentín. Así es. Bueno, Ingaramo, un economista que además está muy vinculado al sector agropecuario, ¿no? No le gustó. No, la idea no le gustó, la idea de expropiarlo definitivamente no es la línea que él abona, ¿no? En este caso. Vamos a una pausa, enseguida hablamos con uno de los industriales importantes de Córdoba, con Hércules Felipe, para ver qué le parece también esta situación. Ya volvemos. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nueva línea de créditos a tasa cero para pequeños gimnasios y centros de actividades físicas. En el marco de las medidas que venimos tomando para aliviar la economía de distintos sectores en el contexto de pandemia, Juan Schiaretti presentó estos créditos para gimnasios, centros de gimnasias deportivas, pilates y yoga, y escuelas de artes marciales y boxeo que aún no pueden abrir sus puertas por disposición del COE. Consultas e inscripciones en consultas@fbco.org.ar o fbco.org.ar. Con responsabilidad social, Córdoba va a salir adelante cuidando la salud y respetando los derechos individuales de todos. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos. Acordate, cada vez que salgas de tu casa, tenés que utilizar un tapaboca para cubrirte la nariz, la boca y el mentón de manera envolvente. Ten en cuenta que el uso de este dispositivo de protección es obligatorio en la ciudad de Río Cuarto. Antes de colocarlo, lávate las manos con agua y jabón. Debe quedar pegado a la cara para que no filtre nada y evita tocarlo mientras lo tengas puesto.
Cambialo cuando esté húmedo. Retíralo desde las tiras elásticas sin tocar el frente. Y lavalo todos los días con agua caliente y jabón o agua con lavandina diluida. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca.